Que la gracia del Señor siempre sea con cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente llegar al hogar de cada uno de ustedes o en el lugar donde usted se encuentre, agradeciéndole de una vez por su sintonía a este momento de meditación que tendremos en la palabra del Señor nuevamente. Este día estaré abordando un tema del cual nos habla la Biblia y es bastante amplio, y el cual también se presta para interpretarlo de alguna manera, diría yo, en una forma errónea. Pero vamos a pedir al Señor que nos ayude y nos guarde para poder entender qué es lo que la Biblia nos dice acerca de el día del Señor. Ese es el tema del mensaje que traigo para este día, el día del Señor. Y estaré leyendo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Pero mientras tanto, alabemos al Señor, Rey exaltado. Muy bien, como dije anteriormente, nuestra porción de este día la tenemos en la carta de Pablo a los de Tesalónica, en el capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Y dice aquí, así, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pidamos al Señor su dirección. Bendito Dios, Padre nuestro, gracias por la esperanza que tenemos en ti, de que un día tú has de regresar. Y te esperamos, Señor, por medio de esa fe que tú mismo nos has dado.
Quizás algo otro ya nos habemos encontrado contigo cuando tú regreses a levantar tu iglesia. Pero queremos, Padre Santo, sobre todas las cosas, pedirte sabiduría para poder estar seguros de lo que tú nos has enseñado a través de tu palabra con respecto a tu venida. Ayúdanos, Señor, para no malinterpretar esta enseñanza. Que sea tu palabra la que nos enseñe a poder discernir la verdad. Amén. Cuando usamos la palabra, o más bien cuando la Biblia usa la palabra refiriéndose al día del Señor, no está hablando de un único día en la historia. Se usa la palabra día en un sentido enfático, al igual que cuando nos referimos al día de la exploración del espacio o al gran día de algún líder internacional o también al día de la creación. El día del Señor cubre un gran lapso de tiempo y varios eventos muy significativos. En la Biblia abarca todo el intervalo de la historia, comenzando con los dos sucesos que se menciona en este pasaje y llegando hasta el fin de todos los tiempos. Sí, será un tiempo terrible de dificultades. De eso no hay ninguna duda. Un tiempo que se conoce como temible y se ha dicho el gran día del juicio. El día cuando la ira de Dios caerá sobre toda la maldad, sobre todo el vicio, la monstruosidad y la suciedad de la humanidad. Sin embargo, fijémonos en lo que este pasaje trata de resaltar. Ningún creyente debe temer al día del Señor. El día del Señor inicia el juicio de Dios sobre los inconversos. No es el juicio de los creyentes. Este mensaje es para los creyentes y no creyentes. La ira de Dios, el juicio de Dios vendrá para todos aquellos que se han rehusado o que han rehusado aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios, con ese poder heredado de su Padre o de nuestro Padre, de nuestro Creador, para poder dar salvación a todo aquel que llegue humillado, reconociendo la necesidad de su Hijo Jesucristo para un perdón. Pero hay personas que han abierto su corazón y han entendido este mensaje. Hay dos grupos de personas, unos que hemos aceptado este mensaje y otros que han rehusado este mensaje. La ira de Dios no vendrá para aquel que sea humillado y aceptado el amor de nuestro Señor Jesucristo. La ira del Señor vendrá para aquel que ha rehusado, que ha cuestionado o que todavía cuestiona. ¿Es o no será? ¿Podrá o no podrá? ¿Será cierto o no será cierto? Para ese es la ira del Señor o el juicio del Señor. Primero, no nos dejemos conturbar con respecto al día del Señor. Debemos de
protegernos de ser perturbados o sacudidos con respecto al día del Señor. Los creyentes de Tesalónica pensaban que el día del Señor había comenzado. El gran día en que el juicio de Dios vendrá o habría ya venido para ellos sobre la tierra. En el versículo 2 explica el porqué. Lo voy a leer nuevamente. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. No nos olvidemos de que los creyentes de Tesalónica estaban sufriendo una cruel persecución. Al parecer, algunos habían sido incluso asesinados por su fe. En el versículo 2 señala que algunos estaban afirmando, primero, que el Espíritu les había revelado que el Señor, o más bien el día del Señor, había comenzado. Segundo, que tenían una palabra especial, una revelación especial de parte de Dios, que el día del Señor había comenzado. Número 3, que habían leído o escuchado acerca de una carta de Pablo que decía que el día del Señor había llegado. Ahora, si nos trasladamos a esta enseñanza que sucedió hace muchos años, viviendo nuestro tiempo, muchas veces también escuchamos algunos mensajes que por algunos eventos catastróficos en el mundo, algunas enfermedades contagiosas o eventos que traen temor a la humanidad, generalmente se usa esta expresión: ya comenzó el día del Señor. Ya estamos viviendo el día del Señor. Pensemos bien, cuando uno recibe todas estas enseñanzas, como las que acabo de describir, si combinamos estas tres afirmaciones que acabo de decir, que creían los de Tesalónica por lo que habían oído, por lo que habían interpretado en la carta de Pablo, con los sufrimientos diría, la brutal persecución que ellos estaban viviendo, es más fácil para nosotros comprender fácilmente por qué algunos de los creyentes podían ser movidos o conturbados. Es lo que sucede en nuestro tiempo y en la historia de todos los tiempos. Cuando suceden algunas cosas, la persona es más sensible a identificar el día del Señor con los eventos de catástrofes naturales que suceden, porque hay cierto temor por el conocimiento, por lo que se nos ha dicho, por lo que hemos oído acerca del día del Señor. Entonces se identifica por lo que las personas están sufriendo. Y eso era lo que sucedía con los de Tesalónica. De hecho, la palabra mover significa ser manejado descuidadamente, agitado, conmovido. La palabra conturbado implica un estado continuo de tensión y nerviosismo. Vivir en intranquilidad.
Debemos de tener mucho cuidado cuando estas cosas suceden a nuestro alrededor, para que algunas personas no aprovechen de enseñarnos mal lo que está escrito y lo que va a suceder. Debemos de estar seguros que va a suceder como Dios lo ha diseñado. Pero debemos de tener mucho cuidado también con la enseñanza que recibamos cuando estamos bajo la emotividad de algo a nuestro alrededor. Pablo menciona dos cosas que debemos tener en cuenta mientras esperamos el día del Señor. Primero, aguardar la venida del Señor y nuestro encuentro con Él, y no el juicio que vendrá. Este mensaje es para el cristiano. Aguardar la venida del Señor y nuestro encuentro con Él, y no el juicio que vendrá. Fijémonos que es una súplica de Pablo, una súplica urgente. Él le ruega a los hermanos en el Señor y lo hace con respecto a la venida del Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él. La idea es impactante. El creyente debe enfocarse en el regreso del Señor y no en el juicio del día del Señor, que son dos cosas muy diferentes. El día del Señor será para juicio de los inconversos, no de los creyentes. Por esa razón. El creyente no ha sido escogido para recibir la ira del Señor. Debemos de entender bien lo que la Biblia dice. El creyente no ha sido escogido para recibir la ira del Señor. Ha sido escogido para salvación. Por lo tanto, no debe temer al día del Señor. Debe esperar con expectación la gloriosa aparición del gran Dios y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque eso sí va a suceder. Vamos a las palabras de Pablo cuando él hablaba a los de Tesalónica en el capítulo 5, versículo 9, en su primera carta. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón debemos de creer y entender lo que significa estos dos grupos de personas. En Tito capítulo 2, versículos 12 y 13 dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y nuestro Señor Jesucristo. Segundo, que nada nos mueva o conturbe con respecto al día del Señor. Como creyentes, ni por espíritu, ni por ningún mensaje escrito supuestamente espiritual, de algún hombre espiritual. Fijémonos que los mejores manuscritos y la mayoría de los comentarios traduce como el día del Señor en lugar de día de Cristo. ¿Había usted observado esto? Es interesante observación. Segundo, que nadie os engañe.
esperemos estos dos acontecimientos. El gran día será terrible. El día del Señor será terrible. No vendrá hasta que estas dos cosas sucedan. Veamos bien lo que la Biblia dice. Ese gran día será terrible, pero sucederán dos cosas importantes. Y Pablo nos las aclara en esta lección que hemos leído. Observemos el énfasis de guardarse del engaño. Que ningún hombre nos engañe, de ninguna manera. No importa lo que alguna persona pueda decir, proclamar o usar en contra de nosotros. No dejemos que nos engañen con respecto al día del Señor. Ese terrible día en que el juicio vendrá sobre el mundo y los inconversos, no puede llegar hasta que estos dos acontecimientos tengan lugar. Y Pablo los afirma. Pero fijémonos que la historia, que estos sucesos comenzarán en el día del Señor. El terrible juicio de Dios sobre todos aquellos que han maldecido, ignorado, rechazado, incluso difamado el nombre de aquel que es santo y soberano del universo, nuestro Señor Jesucristo. Primero, Pablo es claro, el primer acontecimiento que iniciará el día del Señor será una gran apostasía por parte de los creyentes. Esto sí es importante que lo podamos discernir. Esta apostasía será por parte de los creyentes. La palabra griega apostasía es contundente y significa amotinarse o rebelarse. Quiero, entre paréntesis, hacer un énfasis aquí para que podamos entender muchas veces el significado de lo que la Biblia nos dice. Algunas veces usamos la palabra creyentes queriendo decir que el creyente vive en la esperanza, la convicción, en santidad. Creyente significa creer, pero no necesariamente significa ser salvo. Quiero que entendamos bien esto. El verdadero creyente es el hombre que se inclina ante Dios reconociendo su pecado y que le acepta como Dios verdadero, como el único que puede dar salvación. Pero también el creyente falso es el que cree, pero nunca se entrega a los pies de Jesucristo reconociendo su deidad o el poder que tiene Jesucristo como Hijo de Dios. Quiero que entendamos bien esto para no confundirnos. La idea es que multitudes, millones de todo el mundo se rebelarán y amotinarán contra Dios, como plantea el eminente erudito Leon Morris. En los últimos tiempos habrá una manifestación prominente de los poderes del mal dirigidos hacia o contra Dios.
Esto sí llama la atención. Cuando una persona ha profesado creer en Cristo, ser seguidor de Él, incluso hablar de Cristo, pero que después se rebele en contra de Él, esto sí es peligroso. Por eso Pablo nos dice que no debemos de dejarnos engañar de a una persona que sea o se crea muy espiritual. Debemos de creer solamente lo que la Biblia nos afirma. La idea es que antes del día del Señor, antes de que el terrible juicio de Dios venga sobre la tierra, habrá gran apostasía. Millones que han profesado estar con Cristo, seguir a Cristo, hablando de Cristo, millones se apartarán y se alejarán de Dios. A esto sí hay que ponerle atención. Tengamos en cuenta un aspecto significativo. La apostasía es una de las causas por las que llegará el día del Señor. ¿Por qué? La rebelación contra Dios será tan masiva que requerirá, para que tengamos una idea de lo que Pablo quiere decir sobre este tema. La rebelión contra Dios será tan masiva que requerirá el regreso de Cristo para juicio. El hombre y su mundo serán tan malvados y pecadores, tan inmorales e injustos, en tanta rebeldía contra Dios, que tiene que regresar el Hijo de Dios para juzgar al mundo. Imaginémonos lo que Pablo nos quiere decir aquí, entre las cosas que van a suceder, para identificar el día del Señor. La mayoría de las personas en el mundo habrán ido tan lejos que estarán más allá del deseo de arrepentirse. Yo no sé si usted alguna vez ha visto alguna persona que completamente no quiere saber nada de Cristo, que no quiere oír nada de Cristo, está completamente alejado de las palabras de amor de nuestro Señor Jesucristo. Alguien va a decir, esa es religiosidad, y es que han habido muchas cosas. Estoy de acuerdo. Pero también estoy de acuerdo que muchas personas han tenido a sus padres, han vivido con sus padres y se han rebelado y son los peores hijos que se han rebelado en contra de sus padres. Y no es porque sus padres les hayan hecho algo. No es porque otros se han portado mal y ellos quieren imitar o porque aquel se portó mal. No, es su propia decisión. Alejarse de Dios es algo personal. Es algo que cada uno de nosotros debemos de tomar esa responsabilidad. Si yo me alejo de mis padres, es mi propia decisión. Pero no es porque alguien influyó en mí. No es por un ejemplo que vi, no, es mi propia decisión. También si me alejo de Cristo, es mi propia decisión y no voy a culpar a otra persona, que porque otra persona falló, porque otra persona mintió, porque vi aquel mal ejemplo. No, yo estoy viendo muchos malos ejemplos o he visto a través de mi vida muchos malos ejemplos en otros hogares, pero no voy a odiar a mis padres, no me voy a alejar de mis padres.
También he visto muchas cosas en las iglesias, pero no me voy a alejar de Dios por tal razón. Mi relación con mis padres es personal. Mi relación con Dios es personal. Mateo 24, 13 y 14 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Eso es todo lo que nosotros buscamos, la salvación. Segundo, el segundo acontecimiento que tendrá comienzo el día del Señor será la revelación del hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el propio anticristo. Analicemos los hechos siguientes. Primero, el anticristo será revelado. Este hecho indica que existe o existía antes de su aparición. A.T. Robertson plantea que lo que esto indica es que este hombre de pecado está escondido en algún lugar, que será revelado inesperadamente. Segundo, el anticristo es el hombre de pecado. La palabra pecado se traduce mejor como desorden. Es decir, el anticristo será el hombre del desorden, el hombre que será la personificación del desorden o tal rebelión contra Dios. Hará todo lo que pueda para dirigir una sublevación universal contra Dios. Hará todo lo que pueda para alejar de Dios a todos los hombres posibles, incluyendo mujeres, incluyendo niños. Será masivo. Tercero, el anticristo es el hijo de perdición. Esto significa que será tan malvado que solo podrá ser el hijo de la desolación y la destrucción del diablo mismo. También significa que está condenado a la perdición. Cuarto, el anticristo no es simplemente otro malvado líder mundial que engaña a las masas y asesina a millones. Esto no es lo que las Escrituras implican en este pasaje. Las Escrituras hablan de otros anticristos, plural, otros que aparecerán en el mundo y desviarán a las personas a hacer mucha maldad en la tierra. Primera Juan, capítulo 2, versículo 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Y por esto conocemos que es el último tiempo. Las Escrituras no están refiriéndose a anticristos, sino al anticristo, singular.
más infame de todos, al único anticristo que dará inicio al día del Señor y que tiene que aparecer antes que llegue el día del Señor, que es tan terrible por su propio nombre, que su propio nombre es hijo de perdición, hijo de pecado, es decir, de destrucción y desolación. El anticristo no es Satanás, pero se dice que él, el que será un hombre enviado por obra de Satanás. Eso sí, para tener una idea de cuán malvado será el anticristo del que se está hablando aquí, se puede pensar en los hombres malos de la historia, de los que tenemos memoria o conocimiento. Pensemos que la maldad de ellos no será nada en comparación con la de este anticristo. Pensemos más bien en la maldad de los asesinos masivos como Hitler, Stalin y otros dictadores que a lo largo de la historia han masacrado a millones de personas. Pero esto no se comparará lo malo de ellos a la maldad que hará este anticristo del que Pablo está hablando aquí. Marcos capítulo 13, versículo 14 dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, versículo 9, 4 a 9. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoración, la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Qué importante es estar en la lista de los aceptados en ese libro que Jesucristo tiene. Y termina el versículo 9. Si alguno tiene oídos, oiga. La venida de Cristo es un hecho que, por cierto, ocurrirá. La aparición del anticristo también será un hecho que aparecerá. El día del Señor también vendrá. El juicio será algo que se llevará a cabo también. Pero recordemos que Dios nos ha llamado para salvarnos de este juicio. Y nos da la oportunidad también para que reconciliemos nuestra relación con Él. Recordemos que este juicio será para los inconversos,
para los que se han alejado, los que tienen problemas en relacionarse con Dios, con Cristo. Por lo tanto, no debemos de temer si estamos en Cristo, viviendo sometidamente a Él. Observando bien este pasaje, este es sin duda uno de los pasajes más difíciles, cuando menos para este servidor de ustedes, cuando leo el Nuevo Testamento. Y lo es porque usa términos y piensa en figuras que les eran perfectamente familiares a los que se dirigía Pablo. Sin embargo, para nosotros es un poco extraño el cuadro general. En este Pablo les estaba diciendo a los de Tesalónica que debían abandonar esa espera nerviosa y tensa de la segunda venida de Cristo. Negaba haber dicho nunca que el día del Señor hubiera llegado. Esa era una falsa interpretación de sus palabras que no se le podían atribuir a él. Y le decía que antes del día del Señor sucederían muchas cosas primero. Primero habría una revelación contra Dios, como lo he explicado anteriormente, ya que había introducido en el mundo un poder milagroso, más bien maligno, secreto, que estaba obrando en el mundo y en los hombres para producir ese tiempo de rebelión en algún lugar que se estaba ocultando o que se está ocultando también para nosotros. Pablo está siendo específico, aclarándonos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él está preparándonos para que podamos ver la diferencia de este mensaje para los que no creen en Jesucristo, o los que rechazan a Jesucristo, y para los que creemos en Jesucristo. Mi amigo que me escucha, la palabra de Dios es clara. Dios no viene o Dios no manda a su Hijo todavía a la tierra porque sabe que muchas personas están indecisas, confundidas, por muchos que han interpretado mal este mensaje. Pero da la oportunidad. Cada día que nosotros tenemos de vida, Dios nos da una oportunidad para que podamos tener una relación espiritual con nuestro Señor Jesucristo. Y la bendición más grande que podemos tener en Cristo no es la salud física, no es lo económico, sino la paz, la tranquilidad, la confianza, la fe depositada en las bendiciones que Dios nos dará espiritualmente cuando Él venga o cuando Él nos llame, justamente a vivir sus promesas. Mi deseo siempre es que la palabra de Dios sea una esperanza para nosotros. Que el Señor toque su corazón a través de la palabra escrita. Que el Señor nos ayude y nos guarde para que podamos estar confiados para ese día que Cristo venga a recoger su iglesia. Y este día de juicio no tenga que ver nada con nosotros, porque estaremos salvos, escondidos en la roca que es Cristo Jesús.
me gustaría orar por usted. Si usted tiene algún comentario, si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene algo que quisiera compartir, usted tiene mi correo electrónico. Llámeme, o más bien escríbame, y podemos ayudarnos. Así como otros me ayudaron a mí, yo quiero ayudarle a usted. Y creo que le puedo ayudar orando también por usted. Si usted me permite, permítame orar por usted. Señor, te pido por todos aquellos que tienen inseguridad de tu venida, de que tú eres el Hijo de Dios enviado a esta tierra para salvar a tu creación, la humanidad. Bendice, Padre Santo, a aquellos que están indecisos. Dales, Padre Santo, el conocimiento para que puedan entender ese amor incomparable que tú tienes para con tu creación. Señor, quita todo aquel pensamiento de religiosidad que les ha confundido a muchas personas. Y ayúdanos, Padre Santo, a nosotros que leemos tu palabra, que podamos ser explícitos, pero que seamos primeramente llenos de tu Espíritu, con discernimiento, para poder explicar esta gran verdad de esperanza. Corrígenos, Señor, si estamos equivocados diciendo algo que no ayude a estas personas. Por lo tanto, Señor, te pedimos poder en tu palabra para que pueda llegar a los corazones y que nada de nosotros pueda ser recordado, pero todo solamente de ti. Señor, bendice a todos los que están escuchando. Y gracias por aquellos, Señor, que ya han entendido tu mensaje de amor. Gracias. Pero te pedimos, Señor, por toda la humanidad, de manera muy especial por aquellos que todavía se rehúsan a aceptar tu gran amor. Ayúdanos y guárdanos, Señor, danos paz, danos confianza de que tú extenderás nuestra vida para poder compartir esta gran verdad a otros. Cuida, Señor, de nosotros. Te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y gracias por su atención.